El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Manchuria, en honor a Colombia, no lo vamos a tomar con un tema muy importante, muy curioso, y es el de la genealogía. Y para ello tenemos como invitado a don Aníbal Posada Correa, quien nos va a hablar de un libro de gran tamaño que escribió él sobre la genealogía de Andes, Antioquia. Don Aníbal, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a UPAM por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá en Andes. De eso se trata. Bueno, don Aníbal, expliquémosle a la gente un poco qué es la genealogía. Bueno, la genealogía es una rama de la historia y es la historia de la familia, tanto ascendientes como descendientes. Como descendientes. Básicamente es eso, pero es una rama muy especializada porque es difícil de abordar. Así es, así es. De hecho, los televidentes podrán observar acá 2 tomos de ese libro y me atrevo a decir que usted se gastó unas horas bastantes y unos días bastantes para poder trabajarle a este libro. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos. Son 3 tomos. En total son 2.500 páginas. Por Dios. Y está cubriendo los primeros 60 años de vida del municipio de Andes. Del municipio de Andes. Los primeros 60 años, todas las partidas de bautismo de Andes, desde la primera que fue en 1855 hasta diciembre de 1915, todas están en estos 3 libros. Pero están ligadas por familias, están encajadas o anidadas en las familias. Sí, muy bien eso. Bueno, don Aníbal, pero entonces, a ver, expliquémosle a los televidentes, porque así de buenas a primeras usted no dijo, bueno, yo voy a empezar ahora a escribir un libro sobre la genealogía de Andes. No, yo creo que eso usted fue dando unos pasos. ¿Cómo fue ese iniciar? Desde el 2008 yo comencé a incursionar en este tema porque un primo hermano de mi padre, Fernando Paneso Posada, hizo un cuadro genealógico en 1955 con unos recursos muy precarios, porque en esa época no había casi que ni teléfonos de pueblo. Sí. Y hizo un trabajo muy grande. ¿Y le causó curiosidad a usted? Curiosidad y fui viendo, bueno. Sí, señor. Y comencé a investigar de la familia mía, la familia de mi esposa. Y en el 2015 asistí a un lanzamiento de un libro de genealogías de Bolívar, Antioquia. Entonces Jairo Restrepo Ramírez me invitó a su lanzamiento. Estuve viendo el trabajo que él hizo, me pareció interesantísimo y dije, hombre, yo podría hacer este trabajo en Andes, pero en esos días estaba como un poquito afectado de salud. Sí, señor. Y lo fui postergando. Y a ratos miraba el tema y yo, esto es una obra faraónica. Y yo, no, lo dejaba. Ya en el 2019 dije yo, bueno, le voy a meter el diente hasta donde llego. Eso, fue un reto pues lo de este señor. Sí. Bueno, ¿y se siente satisfecho con ese trabajo? Supremamente satisfecho. Me siento muy satisfecho y yo mismo me sorprendo de lo que alcancé. Sí, señor. Porque el trabajo fue muy complejo. Sí, señor. Afortunadamente tuve muchos apoyos y entonces lo logré sacar. Bueno, son los primeros 60 años de vida de nuestro municipio, ¿sí? Así es. Ya hay un reto para el resto de ahí queda para personas. Continuar del 2015 en adelante y para extenderse hacia los lados, porque hay muchos familiares en Jardín, en Betania, en Bolívar, en Jericó y todo. Ir buscando ya como las conexiones, digamos. Claro que sí. Ahí hay un reto bastante. Dentro del mismo libro. Yo no alcancé porque esto se le va yendo a uno en el saber, entre más
entre más conoce uno, Más se va más de yendo. la grande el horizonte Sí, por sí, conocer. sí, sí. Entonces, qué tan bueno investigar esto, pero eso se me va yendo. Porque digamos, el hilo de la genealogía aquí es por el apellido paterno. Paterno, Todo claro. está Ajá. alrededor. Y ese es el que está como llevando la pauta, porque ese Sí. así ha sido Sí, el desde su- esquema que tenemos. Ajá. Entonces, las esposas, aparecen las esposas, pero bueno, y el apellido de la esposa, hay que ir a buscar al apellido correspondiente. Si un señor Pérez estaba casado con una señora Campo, hay que ir a buscar el apellido Campo. Ajá. Pero puede que no sea de aquí, entonces no lo encuentra. Laura Campo no está ahí. Entonces, pero eso sí se puede investigar, pero ya eso se me iba creciendo, entonces tenía que parar en algún punto. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿fueron fundamentales para este trabajo las que se llaman las casas curales, estas los oficinas parroquiales? los despachos parroquiales. Los despachos parroquiales. Para este trabajo no. Para el Sí. trabajo que hizo Jairo Restrepo en Bolívar, sí, a él lo orientó por ese lado. Las parroquias tienen muchas dificultades para prestar los libros porque están muy vigilados y muy... Oye, ellos son celosos con esa muy información. celosos, supremamente celosos. Y hasta razón tiene porque primero prestaban un libro y le arrancaban la página para llevarse el dato que necesitaban. El dato. Entonces, son muy celosos y muy complicado que le presten a uno los libros. Entonces, un sitio web que se llama Family Search hizo un convenio con la diócesis de Jericó, creo que alrededor del 1980, para escanear los libros bautismales. Tomaban la foto, página por página de los libros bautismales, y ellos la montaron en internet. Sí, sí. Entonces, ese es un proyecto que lo pararon creo que en el 2017, porque ya la diócesis de Jericó dijo, hay que parar esto y ya Claro, no nos permiten continuar. Entonces, este trabajo está basado en esas copias de los libros bautismales, libros manuscritos, Claro. que aparecen en internet. Importante eso. Bueno, quiero que le expliquemos en sí al televidente, porque ahorita fuera de cámaras estábamos hablando de Yarumal y nos podemos dar cuenta de lo importante que es la genealogía a través de una situación muy particular que está sucediendo en Yarumal. Explíquenos un poco esa parte de lo de la enfermedad esta y por qué es importante la genealogía ahí. ¿De las enfermedades? Sí, de la enfermedad Sí, que hay en Yarumal. las partidas de defunción de Andes, no sé, como por 50 años tal vez, porque yo cubrí 60, pero ya las últimas no lo tenía, acostumbraban a poner, falleció de tal enfermedad. Por ejemplo, hay un caso, fulanito de tal, murió de peritonitis ocasionada por una arma cortopunzante. Fulanito Claro. de tal, murió de tuberculosis. Sí, señor. Más abajito aparece el hijo, murió también de tuberculosis. Eso. De afecciones cardíacas aparecen muchos casos. Que aparecían en esas notas ahí Aparece en las notas, en las partidas de defunción. de defunción. Las partidas de defunción no las alcancé a rastrear todas, Sí, señor. porque yo me concentré en las partidas de bautismo. De bautismo, ajá. Y las partidas de defunción son muy importantes porque como que cierran el ciclo, lo mismo que las partidas de matrimonio. Ajá. Entonces, esa parte, el que fue director general de Genealogía de Colombia me la admiró mucho, porque me dijo, ¿qué información tan importante es esa? Sí. Porque ahí las familias pueden detectar qué tendencia tienen hacia las enfermedades, sobre todo las enfermedades cardíacas, enfermedades de hígado, diabéticas. Sí. Entonces, pero desafortunadamente eso ya no lo hacen, ya dicen, murió Claro. tal fecha y punto. Y no más, hasta ahí, No sí. más, sí. Pero hablando de lo de Yarumal, que hablamos ahora fuera de cámaras, ¿sirvió mucho la genealogía ya para Bastante. Bueno, en descubrir el genealogía Parkinson? hicieron un estudio del Alzheimer. Ah, el Lo hizo Alzheimer. El doctor Lopera, y se concentró en unas familias
que eran propensas a esa enfermedad. A esa enfermedad. Y hizo descubrimientos fantásticos. El señor lo admiro sobremanera. Y se quejaba de que las familias que él estudió no se preocuparon de ver sus familiares que emigraron, a dónde se habían ido. Y hombre, qué tan bueno que la genealogía me recogiera toda la gente, porque a mí me interesa ver si una persona que emigró al Valle del Cauca continuó con esa tendencia o por el clima, lo que fuera, cambió. Bueno, claro. Que ellos saben analizar. En esos estudios, sí. Entonces ahí añoraba un estudio genealógico. Claro. Entonces, a ver, si comparamos un poco este suroeste o más focalizado a Andes, Ciudad Bolívar, son un municipio organizados con esta parte de las partidas de bautismo, digámoslo así. Bueno, sí, menos Titiribí. Sí, o sea, las partidas de Bolívar, Betania, Jericó, Jardín, Salgar, Andes, están organizadas. Los libros, algunos casi destrozados, otros... Por el pasar del tiempo, mal manejados, mal trabajados. De tanto usarlo, el papel se va deteriorando. Claro. Otros muy decolorados, que para leerlos, a pesar de que yo le hacía contrastes fotográficos para poder levantar la letra, muy difíciles de leer, y eso químicamente podrán recuperarlo, pero una parroquia nunca, o bueno... Claro, se requiere una cantidad de dinero. Cuesta mucho. Sí. Entonces, están organizados. En Titiribí, desafortunadamente los libros se decoloraron, unos libros se decoloraron que ya no se alcanza a leer nada. Por Dios, sí. Bueno, Titiribí fue primero que Andes. Titiribí fue primero que Andes y para mí es el pueblo más influyente en la colonización de lo que es el río San Juan. Y parte del río Cauca, mucha parte del río Cauca. Porque Titiribí era muy minero. Porque Titiribí tuvo una mina muy importante que era el Zancudo, que en un momento dado llegó a tener tantos trabajadores como los tenía el gobierno. Por Dios. Y pues esos ya tenían como esa vocación de minero y demás, y oyeron decir que por esta región había tanto minas como sepultura, como huacas. Como huacas, sí. Huacas. Entonces comenzaron a migrar hacia estos lados buscando las minas. Y ellos decían sepulturiar, era ir a buscar huacas. A buscar las huacas, sí. Entonces, esa corriente... Migraron mucho hacia acá. Y ahí están los ancestros de antes de estos 60 años de Andes. Sí. Muchos vienen de allá, la mayor parte inclusive. Pero mire pues, tremendo eso. Bueno, me causó curiosidad en el libro que encontramos nombres de personas... apellidos que se dificultaban en la pronunciación y entonces se anotaban, entre comillas, digámoslo así, mal. Era por ejemplo, el de Galeano, que ya lo escribían a Galeano. Eso es, sí. El Flores, y el Flores con S y el Flores con Z. El Mesa con S, el Mesa con Z. Sí. Sí, esos apellidos fueron muy ambiguos. Unos se fueron decantando por uno. Por ejemplo, el Mesa se fue yendo hacia el Mesa con S. Hoy en día es difícil encontrar Mesa con Z, pero hay familias que quedaron con Mesa con Z. ¿A pesar de ser familiares? A pesar de ser familiares. Mire, por Dios, sí. Inclusive a veces por discordias. No me diga. Sí, a veces por discordias. Dicen, no, es que yo soy de los Mesas con Z porque ustedes no me caen. Sí. Mire qué gracioso es. Bueno, me causó curiosidad que en esos primeros 60 años, a diferencia de hoy que son más mujeres que hombres, en ese tiempo eran más hombres que mujeres. Sí. Bueno, y se recalcaba mucho esta parte de que había un 17.7% de madres solteras. Sí, ese tema yo nunca le paré bolas hasta esta genealogía, porque ahí
se me truncaba la mitad de la información de los ascendientes, ¿cierto? Y yo me, ¿qué tanto está influyendo? Entonces averigué ese dato. En los primeros 1000 registrados de bautismo, el 17% eran de madres solteras, los bautizados. En cambio, hacia el 1915, los últimos 1000, ya apenas bajó como al 10 y pico por ciento, bajó mucho. En esto la iglesia era muy celosa y trataba de organizar eso, incluir todas las partidas de bautismo en las márgenes, tienen una letra L o N. N era de hijo natural y L hijo legítimo. Y las madres solteras me preocuparon, porque en esa época una niña quedaba embarazada y lo primero que hacía la familia era expulsarla. La echaban de la casa. En ese tiempo, Entonces salía a la calle, no había empleo para mujeres, entonces no le quedaba en los caminos, o la prostitución, o un novillo que lo llamaban sirvienta, que era una trabajadora de la casa. El de la prostitución, a veces se llenaban de hijos porque no sabían controlar la concepción. Y el de sirvientas eran esclavas no declaradas, que eran abusadas sexualmente, laboralmente, sentimentalmente, inclusive les restringían la comida que ellas mismas hacían para todos. Eran unos tratos, por completo, unas cosas horribles. Horrendas, Y levantar un hijo, una hija a esa madre era muy difícil. Entonces, es un eslabón muy débil en la cadena biológica de los descendientes, pero muy valiente. Es un eslabón muy débil, pero supremamente valiente, porque logró que la cadena continuara. Hoy en día ya no es tanto, pero anteriormente decían que era una oveja negra la familia. Y toda la sociedad la señalaba. Sí, toda la sociedad. Así es, así. Bueno, Aníbal, otra curiosidad es lo de la cantidad de nombres que había de Jesús María y María del Carmen. Sí. Mucho. Ahí en este libro tengo unas estadísticas que me quedó muy fácil sacarlas. Porque, bueno, era un poquito largo, pero sí quisiera resumirlo, porque ¿cómo hice yo el libro? Claro que sí. Bueno, el libro, cuando yo hablé con Jairo Restrepo, como que él hizo el libro de Bolívar, él lo hace todo en Word, desde el principio. Como a mí me quedaba difícil teclear porque se me engatillan los dedos por los problemas que tenía. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar ayuda. Entonces diseñé unas tablas de Excel, el programa de Excel, para que las personas me llenaran unos datos con las casillas ya preestablecidas. El nombre, la fecha, en fin, los padres, los abuelos. Entonces, quien me fuera a ayudar no era y no llenar unos datos en las tablas de Excel. Yo ya después los reunía y tenía que hacer un programita para pasar esa información de Excel a Word para que me quedara legible para cualquiera. Una tabla de Excel es muy difícil de leer, pero ya en Word está redactada ya que sea una lectura seguida. Como las tenía en Excel, dije yo pues voy a aprovechar, entonces ahí saqué estadísticas de cuántos hombres, de cuántas mujeres. Esa Excel le daba para eso. Los más comunes. Y pude haber sacado muchas otras cosas, pero bueno, para ello. Pero importantísimo eso, sí. Bueno, pero también otra curiosidad que me encontré es que muchos de los niños eran bautizados casi que, digámoslo así, inmediatamente nacían. Muchos, dice, nacido hoy, o nacido el mismo día, o nacido ayer. Y resulta que la mayor parte de la población era del campo, entonces, ¿cómo era? Si nacía a las 2 de la tarde, ¿cómo lo iban a bautizar el mismo día? Un día en Titiribí hablé con la niña allá porque fui a sacar una partida de bautismo de Pacho Toro, que él dejó una carta extensísima. Ya de esa carta hemos hablado acá. Y él decía que había nacido el 4 de octubre de 1825. Entonces ya arranqué yo para titular acá la partida de nacimiento. Y después de mucho luchar, porque no la encontraban, la encontraron en diciembre.
diciembre de 1825, bautizado, nacido hoy. Y yo, oiga, hágame el favor y me explica esto, pues. Sí, Dígale sí. que- Digo, no, eso era era así. así. ¿Por qué? Unos era porque decía que el verdadero nacimiento era ese día. Entonces, que haber nacido no era el biológico, sino el del bautismo. Ya, O sea, era una concepción religiosa. Sí, 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 sí. El verdadero nacimiento es cuando lo bautizó, no cuando biológicamente nació. Biológicamente Bueno, nació. Otros dicen, me decía la misma secretaria, que los curas regañaban a los padres cuando se demoraban para bautizar a los hijos, que porque se morían sin bautizarlos. Entonces, para evitar el regaño, decía que no. Ya. Bueno, Metían y- la mentirita, digámoslo así. Y encontré que hubo una o dos secretarias de aquí, de Andes, Sí. de esa época. Sí. Todos los que ella registró habían nacido 2 o 3 o 4 o 5 días antes. Ninguno nació un mes antes, ni... No, Sí, todos sí, 2, 3, 4, todos. 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Mire, pues, o sea, por un facilismo, digámoslo Yo así. creo que ni le preguntaba a los padres cuando nació y no, pongamos 3 días, Anotaban pongámosle 2. así. Sí, sí. Ah, mire, pues, mire qué gracioso eso. Bueno, hay una parte curiosa que muchos televidentes no la entenderán, o no la sabrán, y era de que se utilizaba mucho de que al niño se le ponía un nombre y la mamá, cuando lo mandaba a bautizar, llegaba con otro nombre. ¿Cómo era esa? Eso es, sí. Mi padre fue víctima de eso. Su pero padre sí. fue víctima de esa situación. Era normal que la mamá no podía salir durante 40 días de la casa, Ajá. de los primeros 40 días del parto, después del parto. Y entonces le encargaban el bautismo normalmente a un familiar o a un vecino. Y vaya y le pone el nombre de José. Por alguna circunstancia en el bautismo, o no, la persona que llevaba el encargo no se acordaba, No se acordaba. o el cura no le gustaba el nombre porque Sí. ellos tenían una directriz que ojalá los nombres que pusieran fueran de los que estuvieran en el santoral romano, o sea, en la lista de los santos Sí, de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Entonces le ponían cualquier nombre, otro nombre, Ajá. pero no retroalimentaban a la familia. No informaban a la familia de esa situación. O si le informaban a la familia, no le paraba bola. Sí, quedó con otro nombre, pero se sigue llamando José. Eso tiene muchos problemas porque trunca la investigación genealógica. Entonces, mi padre, por ejemplo, Eso. nació acá en Andes, como 16, se llamaba Fortunato. Todo el mundo lo conocía como Fortunato. Como a los 16 años, toda la familia se fue para Belén de Umbría. Yo nací en Belén de Umbría. Sí. Y creo que 2 años después compró un terrenito y ya necesitó hacer papeles. Entonces se vino para Andes a sacar sus A papeles. sacar su partida. Llegó a la iglesia, vea, yo nací el 13 de febrero de 1913. No, usted no está aquí. No, Fortunato, nada. Aquí hay un Antonio Jesús que coincide con la información que usted da. Ay, no me diga. Antonio Jesús. Entonces ya no, espérese, yo digo, entonces mi papá fue y habló con un tío. Y le dijo, y oiga, ¿quién fue su padrino? Mi abuelo materno. Ah, él era un poquito embolatado. Ese era usted. No me diga, sí, Entonces, como él tenía que regresar a Belén de Umbría, Claro, él claro. dijo, si yo regreso a Belén de Umbría diciendo que me llamo Antonio Jesús, dice, no, este es un estafador. Entonces, Claro, hizo claro. una vuelta aquí, no sé qué vuelta, me imagino que en la notaría, para que le dieran un certificado de Fortunato. De Fortunato. Poder ir a comprar el terrenito. Mire pues, qué Y curiosidad. son sí. múltiples, no muchos los casos que logré detectar. Sí. Uno porque la familia me lo contó, otro porque me enteraba por los hermanos. O sea, Ajá. cuando eran varios hermanos, este es hijo de Antonio, este es hijo de José, y este de Antonio, ¿por qué? Y buscaba para atrás y coincidía, ¿no? Este nombre lo cambiaron al bautizar. Eso. Tremendo eso, sí. Bueno, me encontré también con que habían, en los bautismos, habían también trillizos en ese tiempo. Sí, curiosamente, Dos. por la tabla de Excel que me investigué, Se ¿cuántos encontró, gemelos sí. hay?
encontré los gemelos y Los gemelos dos partos de trillizos. de trillizas. Y de trillizas, y de las trillizas quise averiguar qué había pasado con ellas, pero no me alcanzó el tiempo. Logré detectar que una tuvo familia. Mire, Una se pues. crió porque ya nacen, Claro, nacen claro. débiles, entonces Sí, dice que... sí. que, Así es. Bueno, vamos a una parte muy curiosa, y usted tiene mucho conocimiento de eso, y es sobre los nombres tan curiosos que se veían en ese tiempo. Pues encontré por ahí que Margarito, María Crotalda, ¿sí? Aquilina, Secundina, Rudecindo, Sacramento, Ascensión, Sótero, Celedonio, Genara María, ¿sí? Y otro muy curioso que usted se lo encontró y tiene esta historia de esa, y es de Pastor Alirio de Jesús, María y José. sí, eso es un nombre que muy curioso porque es una letanía. Claro. La persona que me estaba revisando la parte de escritura de esto, dijo, oiga, adivina después cuál es el nombre de esta persona. Sí, Porque sí. yo no, ese es el nombre. Ese es el nombre. Jesús María y José es como una jaculatoria, es eso, una Sí. muy común, inclusive un trabajador de la finca de mi hermano decía Jesús María y José y la Virgen. Y la Virgen. ¿Le agregaba más? Le agregaba más, Jesús María y José y la Sí, Virgen. sí, sí, sí. Y ese era el nombre. Ajá. Y los nombres muy curiosos, nombre Maricas, nombre Columna, Columna. Columna. Mire pues. Hay bastantes nombres ahí curiosos que hoy Bueno. en día no se conocen. Claro. Bueno, con los indígenas, ¿qué sucedía? Porque, digámoslo así, cristianía siempre ha estado ahí, Sí. pero eso pertenece a Jardín. Eso ¿Y pertenece por a... qué también se bautizaban acá en Andes? ¿Cómo Sí. era esa situación? Bueno, de los indígenas me fue un tema difícil, muy Sí, difícil. sí. Inclusive yo fui a cristianía, hablé con no me acuerdo en este momento el nombre de los que se encargan de la parte religiosa y todas las cosas, porque yo quería como homologar un poquito los apellidos, porque eran una cantidad de apellidos Sí. muy raros que no los encontraba yo en la bibliografía de otras de otros estudios. Sí. Entonces, este señor me decía que venían acá porque se llama Marquita, pero ellos pertenecían a Jardín. A Jardín, claro. Y en una partida de bautismo de las primeras, de 1855, el cura decía, no coincide el apellido de los abuelos con los de los padres, porque los indios acostumbran otros nombres. Resulta que ellos no se basan en la estructura familiar nuestra, sino en clanes, jerárquicos, digamos. Sí. Entonces, no coincidía, por ejemplo, que si era Pérez, el abuelo debía ser Pérez, Pérez, sí. no, otro nombre, Ya era otro apellido. otro apellido. Entonces, opté por los primeros, no poner eso porque era confusión. De cierta época, más o menos de 1870 para acá, ya comenzó a ser más coherente la información. Ya. Porque, bueno, era una cultura muy distinta Muy que distinta. apenas estaba entrando en el sistema y para las secretarias también era Claro. muy difícil entenderles a ellos cómo era eso, ¿no? Porque ellos poco español sabían, Claro. pronunciaban muy Muy distinto. distinto. Entonces, Claro que sí. Bueno, dicen por ahí que el Restrepo no es un apellido, sino una peste. ¿Qué sucede con ese apellido Restrepo, pues, don viendo Aníbal? esta genealogía, el apellido Restrepo es el más común en Andes. Pues debiera llamarse Restrepolandia. Andes Es es el más Restrepolandia, sí. común y me dio mucha dificultad organizar las familias de ese apellido Sí. porque se repiten mucho los nombres. Entonces uno no sabe si este Juan Restrepo es el mismo Juan Restrepo de allí y se cruzan. Muy complicado de coordinar, de encajar esas familias. Yo creo que ahí me pueden ayudar mucho los lectores que me dicen, no, vea, es que yo soy de tal línea, porque es muy interesante. El apellido es preponderante en Andes, pero bastante. De pronto, y bueno, ¿y qué sucede, digamos, si usted pudo leer el trabajo que hicieron allá en Bolívar,
¿también se ve ese apellido o ya es diferente? ¿Es más exclusivo esa cadena? Allá es Taborda. Ah, no me digas, Taborda sí. es muy común allá. No sé si el más común, porque ellos Jairo no hizo una estadística de eso, pero por lo que estuve viendo yo para Taborda. Y muy casados entre ellos mismos. Vea, tremendo. De hecho, usted me hace recordar, hay como, no sé si es una vereda, una quebradita por Salgar que se llama La Taborda, o una vereda. Ah, vea. Mire, a Taborda, o sea, algo de relación puede Algo haber debe ahí, tener, ¿cierto? sí, sí. Así es. Bueno, con lo que usted me decía ahorita de que primaba el apellido del papá, de ahí viene esa famosa frase que pues ya hoy no se utiliza, y era que cuando una mujer tenía un bebé y era varón, entonces se decía, se ganó la gallina, ¿sí? Que porque, o sea, se iba a conservar el apellido. Conservaba el apellido. Esa es la parte, ¿cierto? Esa es y Sí. cuando se tenía la niña ya no era tan, Ya, sí. no era tan Las importante. niñas no daban tanta alegría que viniera una niña. A este Desde mundo era Boston, por eso, por lo de sí. conservar el apellido. Por conservar el apellido. Muy bien, Era así es. muy honroso poder darle continuidad al apellido. Claro que sí. Y en este libro, cuando, por ejemplo, si estamos hablando de Restrepo, llega una niña Restrepo, la descendencia de ella, si ella se casa, no está ahí continua, Ajá. sino que hay que buscar la del esposo y seguir allá con la del esposo. La cosa, ahí donde se pierde, sí. Bueno, don Aníbal, es un reto grande el que usted logró finiquitar, pero ya viene otro reto. ¿Quién de su familia, no sé, podrá seguir con esta línea de trabajo para este tiempo o sea, en el que no está Sí. organizada esta información? Sí, hay tareas muy grandes ahí para hacer, tanto para continuar después de 1915. Bueno, en este libro tengo unas excepciones que eran estudios que yo había hecho en mi familia o allegados, que yo dije, pues si ya hice el estudio lo voy a encajar, Claro, entonces claro. trae partidas de 1920, 1930, pero son excepciones Sí, que no están en esporádicas. las estadísticas, porque las estadísticas yo las basé en 28.243 partidas de bautismo que recopilé ahí. Sí, señor. Y sobre eso fue que pude hacer la tendencia de las estadísticas. No sé si tuviste en el libro que hay un gráfico de barras en donde Claro, uno ve sí, cómo, sí. cómo fue evolucionando la cantidad de bautizados por año. Así es, sí. Tremendo eso, don Aníbal, sí. Bueno, don Aníbal, se nos acabó el tiempo, pero entonces, de verdad que quedo admirado con ese trabajo que usted hizo. Pero nos quedó mucho para conversar. Nos quedó mucho para hablar, así es, de verdad que sí, don Nos Aníbal. quedó mucho para conversar. Hay que seguir de pronto más adelante en otro programita para que acabemos de contarle de curiosidades a los televidentes, ¿le parece? Sí, perfecto. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Muchas gracias a Tinteando con la Firma. De eso se trata, sí. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.